Muy buenas a todos amigos, este es un vídeo esperado por muchos, yo me incluyo, y es que por fin llegó el día amigos. Después de mucho trabajo detrás, ya tenemos listo todo el ecosistema de bots de Telegram y de scripts de TradingView al completo. Hablamos de 8 scripts de TradingView, donde tenemos implementadas las 8 mejores estrategias del canal. Han sido seleccionadas como las mejores por los backtesting que se han realizado, los cuales han superado en algunas ocasiones más del 90% de win rate. Por eso es que de 140 nos quedamos con estas 8. Por otra parte, también hemos implementado estos bots de Telegram. En total son 5 bots. Después vamos a pasar a verlo todo, tanto los scripts como los bots. Teníamos que tener las dos cosas y os comento por qué. Hay quien prefiere operar directamente desde Telegram por su sencillez, sin tener que configurar nada, simplemente esperar a que cualquiera de los bots me arroje una alerta para poder así analizar y hacer una posible entrada. Mientras que los scripts de TradingView tienen otra filosofía. Aquí vamos a poder hacer nuestras configuraciones, vamos a ir desgranando todo esto, viendo qué es lo que tenemos aquí sobre la mesa al detalle. Vamos a empezar por los bots de Telegram, después vamos a ver los scripts de TradingView al detalle, también lógicamente cómo vais a poder acceder a todo este paquete de herramientas y muchas más cosas, ¿vale? Bien, bots de Telegram. Vamos a abrir este primero que tenemos aquí, Quotex Inversiones, alertas 100. Cuando veáis un numerito, los que ya sois miembros del canal ya lo sabéis, pero para las personas nuevas, estos numeritos 101, 128, 84, 100, tanto ahí como en TradingView, 100, 101, 128, 23, 25, 30, 84 y 85. Esos números se corresponden a la estrategia en sí. Es decir, si nos vamos a nuestro grupo de Telegram, que ya todos deberíais de estar dentro, si nos vamos a la lista de estrategias, veis que tengo el canal dividido por temáticas. Antes de nada, recordar que cuando os unáis al grupo de Telegram, lo hagáis desde el link de la descripción, por favor, para así no sufrir ninguna estafa, ¿vale? Porque hay mucha gente intentando suplantar al grupo para intentar estafar, así que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Tenéis un link en la descripción y os unís desde ahí. Fijaros que tengo el grupo dividido por temáticas, así que también es complicado que alguien os pueda estafar porque el formato sería diferente al mío. Por otra parte, fijaros la cantidad de miembros que tenemos, así que es un poco complicado de replicar en ese sentido, ¿no? Bien, nos iríamos aquí a la lista de estrategias, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis que tengo el último vídeo que he subido, estrategia 133. Llevamos camino de las 140, 133. Por ejemplo, si queremos ir a ver la estrategia 23, podemos ir así hasta la 23. Bueno, o simplemente aquí en la lupa, aquí en la versión web, no sé si tengo lupa, vamos a mirarlo. Bueno, creo que no, o al menos aquí no me deja. A ver, no me deja acceder a la lupa, pero bueno, en el teléfono móvil tenéis la lupa y vais a poder acceder a la número 23, ¿vale? Simplemente vais bajando y vais viendo que están todas ordenadas, ¿vale? 97, 96, 95, todas las estrategias. ¿Qué tenéis aquí? Esto es información de interés porque aparte de poner el numerito con el número de estrategia, tenéis también la temporalidad recomendada. Puede ser cualquier temporalidad, como son estas, puede ser como esta, temporalidad de 1 a 5 minutos, temporalidades recomendadas, que no tiene por qué ser estas. Estas son las temporalidades que a mí me han funcionado. Aparte de eso, tenéis los indicadores a usar y un link directo al vídeo. Vale, volvemos otra vez a las herramientas. Vamos a abrir esta, alertas 100. Ahora ya sabéis que el 100 es porque se corresponde al vídeo 100. Vamos a abrir. Bueno, como veis, esto ya está en marcha. Son ahora mismo aquí en España las 22:53 cuando estoy grabando el vídeo. Y ya me ha arrojado aquí a las 22:30, hace unos minutos, unos 20-24 minutos más o menos, la última alerta. Fijaros la información que nos arroja, ¿vale? Número de estrategia, link al vídeo otra vez. Y aquí si le doy ver al vídeo, me va a redirigir a YouTube otra vez al vídeo. Vamos allá. ¿Quiere abrir? Sí, abrir enlace. A ver si no me sale por aquí el Enrique Morris. Empiezan aquí a salir los vendetuercas estos. Bueno, como estáis viendo, si le damos a la descripción del vídeo, aquí lo tenemos todo otra vez. No hay fallo, no hay fallo. Estrategia número 100. Lo estamos viendo aquí, ¿vale? Y el link otra vez al grupo de Telegram. Otra vez, indicadores y demás información
información de interés que tenéis aquí para que os leáis. Pero lo importante, que tenéis aquí la estrategia, ¿vale? Es importante que os veáis los vídeos para entender las estrategias. De nada sirve que estéis usando un bot que os va a arrojar información si no habéis visto la estrategia. Es que cae de cajón. Tenéis que ver la estrategia, ¿vale? Explicado al detalle. Este es mi canal de YouTube para quien no lo conozca, ¿vale? Así que si has llegado hasta aquí, pues te voy a pedir que te suscribas al canal, como no. Bueno, importante, si nos vamos aquí arriba y hacemos clic en el nombre del bot, se nos abre esto. En el teléfono móvil es igual, ¿eh? No cambia nada. Le dais clic arriba con el dedo y se os abre esto. Es importante que leáis esto, ¿vale? Aquí nos pone toda la descripción. Bot, en este caso, bot de alertas para la estrategia 100 de Quotex Inversiones. Aquí os lo vuelvo a repetir otra vez. En temporalidad de 15 minutos. ¿Por qué esta temporalidad? Bueno, porque es la temporalidad que mejores resultados nos ha dado. Que vosotros decís, no, es que yo no quiero operar en 15 minutos, yo quiero operar en 4 horas. Bueno, pues entonces tú vienes aquí y escoges la misma, estrategia 100. Te vienes aquí y escoges la estrategia 100. La cargas, vamos a ello, vamos a cargarla. Tarda un poquito porque son herramientas que tienen mucha información. Ya está cargando, ahí lo tenemos. Bien, lo que os comentaba, vosotros decís, es que yo no quiero operar en 15 minutos, como el bot. Entonces yo quiero operar en 4 horas, ¿vale? Perfecto, te vas aquí a TradingView y pones 4 horas. Ya está, ya estamos en 4 horas, ¿vale? Ya estamos en 4 horas. Vamos a hacer lo mismo. ¿Quieres recibir alertas como estas, pero en 4 horas? Muy fácil, muy fácil. Te vienes aquí, alertas. Piensa que aquí no te va a arrojar solamente una alerta. Vas a poder escanear 40 monedas. Fijaros, grupo 1, que es en el que estamos ahora, de la 1 a la 40. Grupo 2, tenemos un grupo 2 con otras 40 criptomonedas y grupo 3 con otros activos. Vamos a pasar a verlo ahora. Primero la alerta, importante. ¿Queremos crear una alerta nueva para este indicador? Venga, vamos a crear una alerta nueva. Nos vamos aquí. Condición. En condición, lo que tenemos que poner, recordad, no la moneda o el par en el que estamos. Tenemos que poner el nombre del indicador. Ponemos Quotex Inversiones Strategy 100. Nos aseguramos de que es la misma. Le damos un clic. Esto lo dejamos por defecto. Nos vamos a notificaciones. Notificar en la app si es que queremos que nos arroje también la alerta en la app. Mostrar cuadro emergente, importante, para que nos aparezca aquí en pantalla y nos haga un pitido. Bueno, el pitido va a ser con el sonido, ¿vale? Lógicamente tenemos que tener marcada la casilla de reproducir sonido. Le ponemos un sonidito, el tiempo de duración que queremos, le damos a crear y como veis aquí ya se me acaba de crear una alerta nueva. Esta que veis aquí abajo es la que usamos en los vídeos en directo, que también a las personas nuevas que os unís al canal os recomiendo que os unáis. ¿Por qué motivo? Porque hago operaciones en directo los lunes, los miércoles y los viernes a las 22 horas hora española, ¿vale? Ahora mismo estamos con un script que estamos usando en los directos para la estrategia 101, aunque bueno, vamos a ir variando un poco. En las próximas semanas vamos a ir implementando cosas y haciendo cosas nuevas en los directos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos una alerta nueva. Quiere decir que cuando se cumplan las condiciones de la estrategia me va a marcar aquí en un cuadrito todo. Esto de los grupos ya está muy explicado, es muy fácil, simplemente tenéis que ir a cualquier vídeo de los directos y ahí lo vais a ver en la descripción. Funciona exactamente igual, es algo bastante simple, pero bueno, tenéis que entrar aquí porque aquí tenemos mucha configuración. Esto, pensar que son scripts bastante complejos, pero no porque sean complejos en sí, sino porque tienen mucha información y muchas cosas que configurar aquí, ¿vale? Pensar que podemos mostrar las bandas de Bollinger, ocultarlas, en este caso porque es la estrategia 100, ¿vale? Esta estrategia es basada en bandas de Bollinger, pero en otras estrategias os va a poner otro tipo de información, aunque mucha información es muy similar, como por ejemplo el tema de los grupos o lo que queremos que nos aparezca. Fijaros que aquí nos está apareciendo el volumen, la moneda, si la operación se va en short o en long, y aquí también podemos configurar todas esas cosas, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba de los grupos. Grupo 1, tenemos 40 pares de criptomonedas, ¿vale? Como podéis ver aquí con el exchange de BingX. Ya sabéis que es el exchange sponsor del canal, ¿de acuerdo? Tenemos un grupo 2 con otras 40 criptomonedas. Ahí tenéis toda la lista en la configuración por si queréis ver o incluso modificar, ¿vale? Vosotros podéis ir aquí al lápiz y podéis poner otro par o otro activo en lo que queráis. Grupo 3, bueno, grupo 3
3 tenemos ya para aquellas personas que operan Forex, tenemos pares de divisas, tenemos el oro, tenemos la plata, tenemos el Nasdaq, el SP500 y bueno, es posible que en futuras actualizaciones podamos implementar nuevos activos, ¿vale? Volvemos otra vez a los grupos de Telegram porque me quedan muchísimas cosas que explicar. Pensar que todavía estamos viendo un indicador, lo que os estaba comentando, esto hay que leerlo, siempre, en todos, Bot de alertas para la estrategia 100 de Quotex Inversiones, temporalidad de 15 minutos. Configuración con Use Volumen Average desactivado y Use Bollinger Band expansión to avoid volatility activado, ¿vale? Importante esto, si tenéis cualquier duda acerca de esto, todas estas cosas las hablamos en el grupo de Telegram, por eso es importante que estéis dentro del grupo de Telegram, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tenéis cualquier duda, simplemente preguntáis en el grupo y ya está, tanto en mi grupo como en la comunidad de Fabindicators, ¿vale? No os preocupéis, que también os voy a dejar el link en la descripción del vídeo a la comunidad de Fabindicators. Entonces, como os comentaba, aquí no hay disculpas, si queremos operar en 15 minutos, podemos hacerlo desde aquí, con esta configuración que nos viene aquí. Esto es por defecto, aquí no se puede modificar nada. Lo que podemos es tener información, ¿vale? Redirigirnos al vídeo por si se nos olvida. Decimos, es que yo no me acuerdo de la estrategia 100, ¿cuál la era? Muy fácil, te vas aquí a ver vídeo y directamente te va a llevar al vídeo mediante el link. ¿Que quieres ver el indicador en TradingView? Fácilmente, desde aquí también te lleva el indicador que acabamos de ver en TradingView. Más cosas, más información. Tenemos la moneda en cuestión, en este caso Rose USBT. Aquí tenemos esta última que nos ha arrojado a las 22:30, hace ya sobre una media hora, de Algorand USBT. Más cosas que tenemos, si la posición es para entrar en short o en long. Me va a marcar aquí o bien short, a ver si vemos alguna en long, para que veáis cómo se representa. Aquí tenemos una en long, mirad, y otra en long. Debajo la temporalidad, 15 minutos, no hace falta decir nada porque ya lo pone aquí, 15 minutos. No obstante, te lo recuerda aquí otra vez, 15 minutos en todas, ¿vale? Precio, aquí lo tenemos también. Volumen, también viene representado con un cuadro rojo o un cuadro verde. Ya os digo, cualquier duda que tengáis sobre esto, ¿vale? No dudéis en preguntar, para eso está. De hecho, cuando os deje los links en la descripción del vídeo, os voy a dejar varios links de interés. No solo el formulario de suscripción, sino también, de nuevo, el link al grupo de Telegram y también el link a la comunidad de Fabindicators para que si tenéis cualquier duda, que preguntéis, ¿vale? Para eso estamos. Bien, vamos con este otro. Vamos a ir uno a uno para verificar, para que veáis que todo funciona correctamente, ya está activo. Vale, tenemos aquí estrategia 84, última alarma a las 22:30, hora española. Lo mismo, pero fijaros aquí tenemos otros datos y otra información aquí, ¿vale? Fijaros, aquí es otra información totalmente diferente, ya referente a la estrategia 84. Quien diga, ¿qué es eso de la estrategia 84? Yo no sé de lo que me hablas. Ver vídeo. Te vas aquí a ver vídeo. Puedes verlo ahí o también puedes irte a nuestro grupo de Telegram, como he dicho antes, y te vas a la lista de estrategias. Lista de estrategias lo tienes bien fácil. Simplemente te vas aquí al numerito y buscas la estrategia 84, ¿vale? Por si acaso no te acuerdas de la estrategia 84, te vas aquí y ya la has encontrado. Estrategia 84, cualquier temporalidad, Heikin Ashi, RS Oscillator más una EMA de 200. Y aquí el link directo al vídeo, ¿vale? Fácil y sencillo. También tienes desde aquí el link otra vez a la estrategia 84. Bien, os comento otra información completamente diferente para leer. Bot de alertas para la estrategia 84 de Quotex Inversiones en temporalidad de 15 minutos con la configuración de Heikin Ashi RSI Oscillator OB-A30. OS a -30. Y la tercera opción de Operate when Heikin Ashi RSE Oscillator. Utilizar con velas Heikin Ashi. Vale, os lo pone ya en mayúsculas. Utilizar velas Heikin Ashi, no japonesas. Vale, estos valores, si por lo que sea no sabéis configurarlos, es bastante sencillo porque os lo pone aquí, pero no obstante, ya os digo, preguntáis y lógicamente ver el vídeo. Vamos a ver la 84 aquí porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta operar en 15 minutos. Una cosa es que sea mi temporalidad preferida y la temporalidad que mejores resultados me da a mí, que en esta estrategia además en la 84 los backtesting que le hice y hubo algunos que han superado incluso el 91% de win rate, o sea, una barbaridad. Vale, si nos vamos aquí, vamos a eliminar el anterior y vamos a ir a por el 84. Bueno, está cargando, a ver si termina de cargar. Ahí lo tenemos, tiene bastante información y por eso es que tarda. Aquí es lo mismo, las alertas, lo mismo.
que lo que os comentaba, que no os gusta operar en 15 minutos y decís, oye, yo quiero operar la 84 en 5 minutos. Muy bien, 5 minutos. Ya estamos en 5 minutos, ¿vale? Alertas, lo mismo, os venís aquí y os creáis una alerta nueva. Recordad que aquí hay que poner el nombre del indicador. 84, pues la 84, igual que antes. El proceso es el mismo. Ahora bien, fijaros aquí hay otra información de interés. Aparte de lo mismo que os mostré antes, nombre de la estrategia, ver vídeo, ver indicador en TradingView, la moneda, si es para entrar en short o en long, la temporalidad, el precio. Aquí ahora tenemos, en lugar del volumen, tenemos el RSI y el ADX. Yo no voy a explicar en este vídeo qué es el RSI, ni qué es el ADX, ni cuáles son los valores recomendados para hacer una operación. Todo eso está explicado en este vídeo y si después de ver el vídeo no entendéis algo, solamente tenéis que preguntar. De hecho, yo aparte os recomendaría que buscarais también información sobre el ADX y el RSI. Supongo que si estáis aquí es porque ya conocéis los indicadores, pero si no es así y no sabéis lo que representa el RSI o el ADX, deberíais de centraros en eso, ¿vale? Porque si no, estos datos no os van a servir de nada. ¿De qué os vale que os pongan aquí short si no sabéis interpretar lo que nos pone aquí? Tenemos que saber interpretar si el RSI está sobrecomprado o está sobrevendido, o si el ADX está muy desarrollado o no está desarrollado aún. Todas esas cosas hay que verlo con estos números. Otra cosa importante, porque yo sé que la gente que entra en el mercado nueva no lo sabe y cuando ve un cartelito de short pues se lo toma como una señal de trading y dice, bueno, eso quiere decir que tengo que ir a este par ahora mismo de monedas, a Rune USBT por ejemplo, y entrar en short, con los ojos cerrados, con una venda en los ojos. No funciona así. Esto no son señales, esto es información. Información, la cual nosotros después tenemos que irnos a la gráfica y ver si vemos viable entrar en esa operación o no. Creo que es importante dejar claro esto para que no lleve a confusiones, ¿de acuerdo? Vamos con otra. Bien, aquí tenemos otra. Alerta bandas de Bollinger más acción del precio. Fijaros qué cantidad de cosas. Más acción del precio y a favor de la tendencia. Vale, aquí hay un montón de filtrado. De hecho, aquí tenemos la descripción, como siempre, para leer. Bandas de Bollinger, más velas de retroceso al 100%, más sin RSI, más operar a favor de la tendencia con EMAs de 660 y 880. Para temporalidades de 5 minutos y 15 minutos respectivamente. Aquí ya cambia un poco la cosa. Aquí me va a arrojar información para 5 minutos, pero también para 15 minutos. Ojito al dato, ¿vale? Vamos a hacer un repaso por aquí. 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Vamos a ver si vemos alguna 5, 15, 15, 15. Aquí tenemos una, mirad, 5 minutos. Aquí otra, 5 minutos. Me va arrojando según vayan cumpliendo las condiciones. Me va a ir arrojando o bien en 5 minutos o bien en 15 minutos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un dato más, aparte del RSI y el ADX. Es que tenemos el estocástico. Vale, mucha gente me pregunta, ¿qué es esa X del estocástico? Ya que tenemos por ahí algunos bots más también de Telegram. Y surge esa pregunta, ¿qué es esa X? ¿Por qué en algunos pone una X y en otros me pone una V verde? Mirad aquí, aquí me pone una X de color rojo y aquí una V verde del estocástico. ¿Qué significa esto? Me preguntan muchas veces. Os lo respondo muy fácilmente. El estocástico, ya sabéis que es un indicador que viene a ser dos medias móviles que se entrelazan entre sí. Pues bien, cuando nos pone la X quiere decir que no se ha producido el cruce todavía. Y cuando me pone la V de color verde es que ya se ha producido el cruce. Es así de sencillo. Pero todo eso está explicado en este vídeo de aquí. Y si por lo que sea tenéis dudas, ya sabéis. Vamos a ver esta estrategia 128 by Oscar. Esta estrategia tiene historia detrás. Y es que esta estrategia ha sido creada por un miembro del grupo de Telegram. Y la verdad que cuando le hice el backtesting me quedé asombradísimo porque es también, vamos, si está aquí dentro de las mejores estrategias, como ya os digo, fijaros que tenemos aquí 8, solamente 8 estrategias y aquí tenemos 5 bots de Telegram de 133 estrategias. Y está aquí la estrategia de Oscar. Si estás viendo el vídeo te mando un saludo muy fuerte porque la verdad que la estrategia es simplemente una de las
8 mejores. Está dentro del ranking de 8 mejores, por eso nos hemos decantado por hacerle un script. Es que teníamos que hacerlo sí o sí. Y aparte de script de Telegram, donde está aquí, ¿vale? Vamos a cargarlo de paso ya, que vaya cargando mientras os explico esto. Aparte de tener el bot de Telegram, pues también tenemos ya nuestro script. Y el nombre, pues teníamos que bautizar así: Estrategia 128 by Oscar, ¿vale? Porque en realidad es el creador de la estrategia. Otras estrategias las he creado yo. Después la comunidad de Fab Indicators también ha hecho implementaciones, como vamos a ver aquí una con divergencias. Cuidado, que aquí ya se empieza la cosa a poner interesante. Aquí tenemos la 101 con divergencias. Me explico. Nosotros en los directos aplicamos la 101 normal, que es de uso libre, ¿vale? Pero aquí tenemos la 101 con divergencias. Las divergencias, para quien no sepa lo que es una, digamos, una incongruencia del mercado, cuando muchas veces vemos que el mercado está subiendo, pero en un indicador de tipo oscilador está haciendo todo lo contrario, lo que nos indica una posible reversión del precio en la gráfica, ¿vale? Os lo puedo representar de una manera muy sencilla. Es tanta información la que tengo que comentar en este vídeo que seguramente me queden muchas cosas en el aire, así que espero que lo tengáis en cuenta y cuando os quedéis con alguna duda, no dudar en preguntar, ¿vale? Tenemos este escenario aquí, esto es un ejemplo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, abajo tenemos un RSI, pero el RSI me está haciendo este patrón. Entonces este patrón lo que está haciendo es todo lo contrario. Aquí tenemos un movimiento alcista y el RSI me está dando un movimiento bajista. No tiene por qué ser un RSI, puede ser una divergencia, se puede localizar con cualquier indicador de tipo oscilador. Cuando nos encontremos con este escenario que nos dice lo contrario a lo que está pasando en la gráfica, nos indica una divergencia y eso quiere decir que lo más probable es que haya una sacudida en dirección contraria, ¿vale? Datos a tener en cuenta, lo mismo de antes. Aquí hay una gran diferencia y os digo por qué. Yo aquí en esta estrategia no os recomiendo que operéis en otra temporalidad porque no os va a funcionar igual, ¿vale? Esta estrategia está diseñada, ¿vale? No dicho por mí, sino dicho por Oscar, que es el creador de la estrategia, que no nos salgamos del marco temporal de una hora, ¿vale? Así que no lo hagáis vosotros tampoco. Descripción: bot de alertas para la estrategia 128 de Quotex Inversiones en temporalidad de una hora con la configuración por defecto. Utilizar con velas Heikin Ashi. La tenemos. Bien, datos, aquí otra vez, no voy a volver a repetir lo mismo, si no el vídeo no terminaría nunca. Y bueno, yo aquí ya os digo, os recomiendo que os pongáis en una hora. La configuración, todo igual, siempre viene a ser lo mismo. En este caso podemos mostrar EMA o no mostrarla, usar EMA a 3 colores. La EMA a 3 colores es muy sencillo de interpretar, Si la EMA es de color rojo, va a ser una EMA bajista. Si está en rango, se pondrá de color amarillo y si está alcista, se pondrá de color verde. No tiene más. De hecho, vamos a cargarla para que la veáis en un segundo. Mostrar EMA y mostrar EMA de colores. Mientras carga, vamos a ir viendo esto. Aquí tenemos la EMA de 200, podemos modificarla, ya sabéis, esto como siempre, no hay ningún problema. Importante, esta pestaña también, ir con la tendencia, si queréis ir con la tendencia o que os marque señales tanto a favor o en contra. Esto de la configuración de las alertas no es nada de esto. Esto simplemente es para cuando pongamos una alerta, ¿qué queremos que nos aparezca en esa alerta? ¿Qué información queremos que nos arroje la alerta? ¿Vale? Esto muy sencillo, ¿vale? ¿Veis este grupo de aquí, el grupo 1? Me está escaneando ahora mismo 40 monedas, ya sabéis, pero podemos darle una talla, la posición, el tamaño, ¿vale? Vamos a cambiar algo, por ejemplo, para que lo veáis. Vamos a poner tamaño small, vamos a poner botón center, que es como me gusta a mí, y aquí en el número 6, que es como me gusta a mí también. Ahí lo tenemos. ¿Que queremos verlo transparente porque no nos gusta así? Le damos aquí a fondo transparente, esperamos un poquito porque a veces tarda y automáticamente lo tenemos aquí en transparente. Esto es una maravilla. Que no nos interesa toda la información que nos pone aquí. Yo no quiero que se me vea el precio, no quiero que se me vea la operación, pues lo quitáis. Quiero mostrar el ADX y que no se muestre el precio y tampoco que no se muestre el time. Esperamos unos segundos a que cambie y ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Tenemos la información que queramos. A ver, lógicamente el time es importante tenerlo, ¿vale? Porque vais a saber a qué hora se arrojó la información, ¿vale? Aquí tenéis tu zona horaria para que vayas poniendo. Recordad que tenéis que ir probando, ¿vale? Por ejemplo, aquí en España antes era el número 2 y sin embargo ahora es el 1 por el último cambio horario, ¿de acuerdo? Dependiendo de vuestro país tendréis que ir probando, vais subiendo
subiendo o bajando hasta dar con la configuración ideal de zona horaria, ¿de acuerdo? Lo demás todo lo mismo, los activos son otra vez los mismos, ¿vale? 40 criptomonedas en el grupo 1, otras 40 criptomonedas en el grupo 2 y en el grupo 3 oro, plata, SP500, Nasdaq y pares de divisas. Eso igual en todos los indicadores, ¿vale? Vamos a ver este último bot. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Que este también tiene un montón de escaneo y un montón de información porque es súper completo. Es la estrategia 101, para quien no sepa cuál es la estrategia 101, es la que opero en los directos, ¿vale? Pero aquí tenemos un extra añadido. Aquí tenemos RSI multidivergencias, ¿vale? Podemos leerlo aquí perfectamente, igual que antes. Bot de alertas para la estrategia 101 de Quotex Inversiones en temporalidad de 1 hora y 15 minutos. La configuración actual es la de por defecto del indicador, que incluye la alerta con la divergencia del RSI. Te lo está diciendo. El ejemplo que os puse antes de divergencias, que os comentaba que una divergencia la podemos localizar con cualquier otro indicador de tipo oscilador. Puede ser perfectamente un MACD. A mí, por ejemplo, me gustan las divergencias con el MACD. Y aquí te lo está diciendo, divergencia con RSI. RSI es otro indicador de tipo oscilador, ¿de acuerdo? Todas estas estrategias que os estamos mostrando aquí, si hemos creado o nos hemos molestado, mejor dicho, en crear los bots y los scripts para ellas, porque hay un montonazo de trabajo detrás para hacer todo esto, es porque las estrategias han dado unos resultados de win rate muy positivos, muy positivos. El resultado más negativo me salió a mí en un backtesting que hice. El resultado más negativo me dio un 84% de win rate y el más positivo me dio un 92% de win rate. Así que con esos datos es por eso que estas estrategias se merecen tener estas herramientas, ¿vale? Y nada más y nada menos que 8 scripts y estos 5 bots de Telegram. Bien, vamos a leernos esta última información que tenemos aquí. Bot de alertas para la estrategia 101 de Quotex Inversiones en temporalidad de 1 hora y de 15 minutos. Me está especificando que aquí me va a arrojar tanto de 1 hora como de 15 minutos. La configuración actual es la de por defecto del indicador, que incluye la alerta con la divergencia del RSI, ¿vale? Ya os lo había leído antes, pero bueno, 1 hora, mirar aquí, 15 minutos, 1 hora, 15 minutos, me va arrojando de todo, ¿vale? Luego, aquí tenemos algunos scripts que no tienen bot y que solamente están aquí, como puede ser la número 23. Vamos a abrirla, esperamos unos segundos a ver si carga. Ya sabéis que estas herramientas tienen muchísima información, entonces es por eso que tardan en cargar, ¿vale? Así que paciencia, aunque va a depender también del ordenador que tengáis, se puede demorar más o demorar menos, ¿vale? Bien, esta ya os digo, la número 23 es la estrategia para mí favorita, una de mis favoritas, ¿vale? Porque decir que es mi favorita tampoco es la palabra adecuada, porque la 101, que es la que aplico en los directos, es una de mis favoritas, la número 23 es una de mis favoritas. Si nos vamos, por ejemplo, al grupo de Telegram, en el grupo de Telegram ya lo he comentado muchas veces, la número 19 también es una de mis favoritas, pero bueno, esta estrategia fue la que en su día me dio un 92%.
100% para que lo sepáis. Mi recomendación, operable a 5 minutos y con la EMA de 660. Lo tenéis todo en la descripción de los vídeos. Y ahora bien, ahora vamos a centrarnos un poco en TradingView. Los bots de Telegram ya lo hemos visto. Es todo bastante sencillo porque aquí no hay nada que configurar. Como veis, simplemente tenéis que activar las notificaciones de cada herramienta, leer la descripción, ir a ver el vídeo, lógicamente para que sepáis de qué va la estrategia, porque si no, no hacemos nada. Pero aquí en TradingView hay mucha más miga, ¿eh? Si nos vamos aquí a indicadores, este es el paquete tal cual lo vais a recibir, ¿vale? Si nos vamos a cualquiera de las herramientas, en este caso la número 23, que es en la que estamos, veis que aquí tenemos esto, leer más. Si nos vamos a leer más, bien, ahí como veis ya nos pone una ilustración del indicador. Y importante, lo digo porque esto la mayoría de la gente no lo lee, y si se lee pues al final hay muchas dudas que se resuelven con tan solo leer. Aquí viene en inglés y si nos bajamos un poquito más abajo, aquí tenemos en español, ¿vale? Como veis, todo ordenado y en dos idiomas, inglés y español. Bien, fijaros muy bien en la descripción porque esto no es solo para la 23, cada script tiene su descripción totalmente detallada igual que aquí. Fijaros bien en todo, ¿vale? Español, todo debajo, ¿vale? Estrategia número 23, EMA 660 más RSI, ¿vale? Una breve descripción, combina la EMA 660 para ver la tendencia de una hora. Una cosa, quiero aclarar, la EMA de 660 es un cálculo matemático que se hace para poder operar en 5 minutos y saber la tendencia de una hora sin salirte de la gráfica de 5 minutos. ¿Que no sabes de qué estoy hablando? Muy fácil, te vienes aquí a este vídeo y ahí lo explico. Damos un clic, a ver si no me sale por ahí ningún vendetuercas de esos, seguramente que sí, lo pausamos. Bueno, lo voy a pausar a ver si además de tener que ver esto me van a denunciar por copyright. Bien, lo importante, la descripción del vídeo, ¿vale? Ahí lo tenemos todo. Estrategia número 23. Tenéis también aquí una descripción. En este vídeo os muestro una estrategia de trading en temporalidad de 5 minutos, todo detallado, ¿vale? Salimos de aquí. Como veis, link directo al vídeo en caso de dudas. Esto es una comodidad, ¿vale? Es una comodidad muy grande. Estamos aquí y vemos esto y no sabemos esto de qué va. Estamos un poco perdidos porque vemos este dibujo y estas tablas y no sabemos qué es esto. Pues muy fácil. Simplemente nos venimos, bueno, esta es la parte en inglés, es lo mismo pero en inglés, pero bueno, nos bajaríamos nosotros que somos de habla hispana, nos vendríamos aquí a español y aquí lo tenemos todo. Temporalidad 5 minutos. Trader, bueno, cuotas inversiones, en este caso yo o mi canal. Vídeo, el link al vídeo, ¿vale? Y aquí todo esto, que no voy a entrar en detalles, pero es que todo esto os lo tenéis que leer, todos lo tenéis que leer, ¿vale? Porque la descripción es para algo, no es de adorno, es para leerla. Después sí, si no se entiende algo, pues lógicamente se pregunta, ¿vale? Pero un detalle importante es sobre tener ahí los links. Vamos a cualquier otra para que lo veáis, ¿eh? Por ejemplo, la estrategia de nuestro amigo Oscar, la 128. Vamos aquí a información, bueno, a ver más. Y estamos en lo mismo, nos encontramos aquí con una ilustración, otra vez, la descripción en inglés. Nosotros nos interesa la descripción en español porque somos de habla hispana. Bueno, si hay alguien que esté viendo el vídeo que prefiera verlo en inglés o que no sea de habla hispana, porque yo este vídeo probablemente lo suba con una traducción, ¿vale? Con los subtítulos, así que si hay alguien de habla inglesa o americana o anglosajona, pues que lo lea aquí en inglés, ¿vale? Nosotros nos vamos a español y aquí tenemos todo. Estrategia número 128, velas Heikin Ashi, descripción, aquí está todo tal cual el vídeo, ¿vale? Combina los indicadores UTBot más STC más RSI con velas Heikin Ashi, que son integrados en nuestro potente ecosistema que incluye un escáner de criptomonedas, configuración personalizada y un avanzado sistema de alertas. Más detalles abajo en la descripción, ¿vale? Más detallado imposible. Temporalidad 1 hora. Recordad lo que os dije antes. Esta estrategia no la uséis en otra temporalidad porque, lo digo por vuestro bien, ¿vale? Esta estrategia está diseñada para 1 hora. Si queréis operar en 1 minuto o en 5 minutos o en 30 minutos, para eso tenéis las demás, ¿vale? Cualquier estrategia que esté diseñada para operar en cualquier temporalidad, la misma palabra lo dice, cualquier temporalidad, como si quieres operar en gráfico de 1 segundo, pero aquí te lo está diciendo, temporalidad de 1 hora, ¿vale? Vídeo, si le damos aquí, vamos directo al vídeo, no le doy clic porque me va a llevar directo a Enrique Morris, entonces no voy a entrar, a ver si me van a banear. Parámetros, todo para que os lo leáis, ¿de acuerdo? Bueno, ya le hemos visto todo lo que estamos ofreciendo, ¿vale? Que no es poco porque ya os digo que
todavía me podría quedar aquí una hora más aquí hablando de todo lo que tenemos aquí, porque información es mucha. Ya sé que es mucha información, sobre todo para aquellas personas que todavía no conocen el canal, que lo acabéis de descubrir ahora y que es mucha información, ya lo sé, pero es mucha información por algo, porque hay un trabajo detrás, ¿vale? Un trabajo de muchos meses detrás y por fin lo podemos sacar a la luz, ¿vale? Como os comentaba, el paquete completo son 1, 2, 3, 4, 5 bots que ya hemos ido viendo y desgranando. Por otro lado tenemos 8 scripts de TradingView con su respectivo numerito, los cuales ya os digo, podéis ir a ver estas estrategias buscando por el número de una forma muy sencilla, entrando dentro del grupo. Dentro del grupo os vais a la lista de estrategias y aquí tenéis todas las estrategias, ¿vale? Todas las estrategias al completo con su correspondiente número. Aquí está el número, arriba del todo, ¿vale? Estrategia 130, 129, 128 y así hasta la 1, todas. Incluso mirar cómo tengo el grupo, de qué manera tengo el grupo, que también tengo todos los directos que hemos hecho, todos también numerados. Yo soy muy meticuloso, lo reconozco, muy maniático, muy meticuloso y me gusta llevar un orden de las cosas, ¿vale? Live número 59, que ha sido el último, live número 58, live número 57, todos hasta llegar al número 1, con su link respectivo al vídeo, para que no tengáis que andar buscando, ¿vale? Si al final esto es ahorrar trabajo, al igual que los scripts. ¿Para qué pensáis que son los scripts? Los scripts en realidad no me están diciendo compra aquí ni vende allá, no, me están dando una información la cual yo tengo que interpretar, analizar en la gráfica y ver si es viable o no es viable entrar en una operación. ¿Por qué nos facilita el trabajo los scripts? Bueno, tanto los scripts como los bots. ¿Por qué? Porque yo puedo ponerle ciertas alertas aquí. En los bots de Telegram ya vienen las alertas por defecto, pero como contra, digamos que no puedes hacer ninguna configuración de la que viene ya por defecto. Mientras que en los scripts podemos entrar dentro de la configuración y configurarlo todo. También podemos entrar dentro de las alertas y ponerle las alertas al grupo de criptomonedas que queramos, solamente al grupo que queramos o a los activos que queramos. Imaginar que solo operamos Forex, pues para los que solo operen Forex os vais al grupo número 3 y ya está, activáis el grupo 3 y ya está. Y bien, si habéis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo, ahora sí que llegó el momento ya de comentarles pues cómo acceder a todo el contenido, ¿vale? Que como veis no es poco. Lógicamente este ecosistema tiene un precio, es de suscripción, pero va a tener una promoción con un descuento importante para los primeros 30 miembros. Ahora paso a explicarles todo. En la descripción de este vídeo vais a tener este formulario de registro que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Os voy a dejar el link en la descripción, ¿vale? Si no lo encontráis, ya sabéis, tenéis todos los medios para contactar con nosotros, ¿vale? El link al grupo de Telegram en la descripción del vídeo. También en este vídeo os voy a dejar el link a la comunidad de Fabindicators. Podéis poneros en contacto tanto con la comunidad de Fabindicators como conmigo. Igualdad, os vamos a atender de la misma forma, ¿vale? Bien, os vais abajo a la descripción del vídeo y ahí vais a tener este formulario. Os lo voy a leer. Formulario de suscripción para el ecosistema de Quotex Inversiones. Este formulario no registra ningún dato personal como tu correo o nombre completo. Eso es importante. No te vamos a pedir ningún dato personal. Nada. Exactamente nada. Solamente te vamos a pedir algunos datos necesarios para la suscripción. Nada más. ¿Vale? Bien. Importante. Los que, como os digo, los que os habéis quedado hasta el final, esto os va a interesar, ¿vale? Esta suscripción tiene un coste promocional de solamente 10 euros al mes. Oferta inicial. Luego 15 euros al mes. Y da acceso al siguiente contenido privado aparte del público. Bien, aquí tenemos otra vez detallado todo lo que acabamos de ver. Por un lado tenemos los bots de Telegram, aquí los tenemos todos. Y por otro lado los indicadores de TradingView, que aquí los tenemos todos, ¿vale? Si bajáis más para abajo, después ya tenéis ahí ya todo para rellenar y demás. Más cosas que os quiero comentar. Aparte de tener esa promoción para los 30 primeros miembros que se unan, recordadlo bien, lo voy a poner aquí en pantalla que se vea bien, para los 30 primeros, ahí lo tenéis en pantalla, los 30 primeros miembros que se unan a la suscripción solamente van a pagar 10 dólares, después ya pasará a tener un coste de 15 dólares, que de todas formas sigue siendo barato, ¿vale? Más cosillas antes de finalizar, vamos a hacer, y esto lo voy a poner en pantalla también, porque yo sé que os gusta
gustan mucho los sorteos y en este caso vamos a hacer otro sorteo. Pero ¿qué es lo que vamos a sortear en este caso? A ver, este sorteo no tiene nada que ver con el sorteo de los 30 USBTs del último viernes del mes. Ese sigue en pie. Este es otro sorteo aparte. El lunes, atención, el lunes vamos a sortear una suscripción en el directo de la noche. Es decir, el ganador va a tener acceso a todo el contenido que acabamos de ver ahora durante todo un mes, para que lo pruebe, para que opere, para que haga lo que quiera con ello. Durante todo un mes. Así que, ya sabéis, el lunes en el directo la cosa promete porque habiendo sorteos por el medio, pues bueno, se hace todo mucho más interesante. Yo ya os lo digo, cuando hay sorteos me lo paso bien. El último viernes del mes, que ya también tenemos el sorteo de los 30 USBTs, también me lo paso genial, ¿eh? Ya sabéis, para participar va a ser básicamente lo mismo. Yo voy a escoger un comentario de este vídeo, en este caso. Ya sabéis que para el sorteo de los 30 USBTs escojo un vídeo al azar. Siempre escojo un vídeo al azar. Pero en este caso voy a escoger un comentario de este vídeo. Si os queda alguna duda, alguna cosa, me lo dejáis saber en los comentarios, ¿vale? Yo ya sabéis que intento responder a todos. Y nada que contar más, amigos. El lunes nos vemos en el directo. Vamos a sortear una suscripción, a ver quién es el afortunado, ¿vale? Y nada, amigos, espero que todo esto que estamos haciendo, pues que sea de vuestro interés, ¿vale? Porque esto es que no lo hacemos por dinero, lo hacemos por amor al arte, por pasión al trading. El precio es para cubrir costes simplemente, ¿vale? Ya que los servidores tienen un coste, mantener esto en el aire tiene un coste de electricidad y demás, ¿vale? Eso quiero que lo sepáis. Entonces por eso es que tenemos que poner un precio. $15 para todo lo que estamos ofreciendo me parece bastante razonable, ¿vale? No obstante, como os digo, los 30 primeros van a tener ese descuentillo que la verdad que ayuda un montón. Y nada, amigos, cualquier cosa ya sabéis, preguntar. Nos vemos en el grupo de Telegram y también en el directo del lunes. Un saludo a todos, amigos. Chao.